¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos quienes nos ven desde sus hogares en México y en los Estados Unidos. Esto es Horizonte Educativo y en efecto tenemos el día de hoy una invitada muy especial para hablarnos de temas muy interesantes, actuales, sobre todo lo que tiene que ver con temas educativos de la niñez, tanto en México como en el mundo. No obstante, estamos viviendo, Alison, bienvenida. Esta es tu casa y gracias por estar con nosotros en Noticias 22. Alison, estamos viviendo un momento crucial en los temas de migración y de refugiados. Europa vive un conflicto junto con otros países de Medio Oriente, a la vez del norte de África. En ese sentido, está afectando de manera directa a los niños, a las niñas, a los jóvenes y obviamente en temas educativos. Ustedes acaban de hacer un importante estudio al respecto. Por favor, háblanos de qué se trata. Bueno, sí, UNICEF ha lanzado este informe Educación bajo fuego, donde examina la manera en que más de 13 millones de niños y niñas en edad escolar en Medio Oriente y Norte de África no están accediendo a la escuela por cuestiones de conflictos, ¿no? Estos conflictos que hemos visto en Siria, en Líbano, en Libia, en Sudán. ¿Y qué pasa? Es que tiene los conflictos directos, pero también la manera en que las escuelas sirven de albergues para la población desplazada y también ha sido tomados por grupos armados. Y entonces tenemos unos 9,000 escuelas en la región que no están funcionando y recién unos 214 escuelas directamente atacados, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Es la educación en tiempos de conflicto, la educación es una de las cosas más importantes para la estabilidad, ¿no? Para la regularidad, mismo en el medio de toda la parte traumática del conflicto, el poder tener educación regular es importantísimo para la estabilidad emocional, pero también para el futuro de estos niños y niñas. Entonces, UNICEF trabaja en estas situaciones. Por ejemplo, en Siria tenemos 5,6 millones de niños y niñas afectados dentro del país, 2 millones fuera, y entonces es importante que llegue la educación, pero en estas situaciones tan difíciles, ¿no? Tiene que venir de varias formas, ¿no? De formas informales, de currículos adaptados en los campos de refugiados, en medio del conflicto. Entonces es un poco en que el trabajo de UNICEF está haciendo en esta situación por la parte educativa. Claro, son los sistemas educativos los que se están viendo vulnerables. No solo es un niño que se le dé acceso al aula, sino que también es todo el sistema educativo. En ese sentido, he visto que tienen UNICEF varias recomendaciones, porque se trata de integrar a toda la comunidad internacional, ¿no? Sí. Estamos analizando a los países emisores de refugiados, que son los que están en conflicto, como bien comentas. Están los países que son intermediarios y los países receptores. Pero no obstante, el trabajo es universal. En ese sentido, ¿qué propone la UNICEF? Bueno, así, por ejemplo, una de las cosas que UNICEF hace es negociar la entrada de los niños en las escuelas regulares. Entonces, por ejemplo, en Líbano, en Turquía, en Egipto, donde tiene mucha población de refugiados, pero 700,000 niños de estos no están entrando a la escuela por la falta de capacidad en los países receptores. Y otras razones. Entonces, ahí una de las cosas claves es la negociación del uso de currículos más informales, pero muy importante la certificación para que los estudios puedan, ¿no? Servir para la certificación, para el carrera futuro de los niños. Entonces, esa es una de las cosas. Pero se está hablando del tema de países receptores, claro. Entonces naturalmente pasamos al tema de los refugiados, todas las imágenes que hemos visto, no solamente imágenes, pero hechos, ¿no? De los ahogamientos, asfixiamientos en las carreras de Europa, ¿no? Y entonces en este momento también UNICEF está haciendo un apelo para la población mexicana, para también contribuir para acciones que salvan vidas en toda esta situación muy extremo de refugiados en este momento, ¿no? El tema de acciones de salud, de vacunación, de acceso a agua potable, ¿no? En los campos, en el propio Medio Oriente, pero también llegando a Europa, la importancia de, bueno, cada niño o niña es un niño primero, un refugiado o un migrante segundo. Entonces, la extensión del apoyo
para acciones de abrigo, de sensibles, de comida, pero también la protección, la ascensión psicosocial después de la trauma y el acceso a la educación para tener un futuro para estos niños y niñas. Claro, para eso justamente he estado mostrando hace unos instantes en pantalla la página de internet donde pueden justamente los mexicanos interesados en apoyar de manera directa, si la podemos pasar por favor, ahí la vemos, www.donaunicef.org.mx, ahí podrán poder valorar de qué se trata, cómo hacerlo y poder ayudar justamente a estos niños. Sí, sí, no, porque son acciones muy concretas en los campos de refugiados, en el medio de conflictos. Estamos ahí intentando asegurar que llega comida, agua y educación y protección. Sin duda alguna, UNICEF es una de las instituciones en tema de apoyo a la niñez, de las más importantes, de las más nobles, y creo que vale la pena sumarse a estos esfuerzos. Finalmente, Alison, cuéntanos cuál es la importancia de UNICEF en México, pasando a otro contexto, cuál es la importancia de UNICEF en México, cómo colabora UNICEF con las instituciones o de manera independiente, cómo es el trabajo de la UNICEF en México. Bueno, siendo un país bien desarrollado como México, nuestro rol es de colaborar con sociedad civil, con gobierno, para ir avanzando en las metas. Por ejemplo, si estamos hablando de educación, no tenemos los metas mundiales de todos a la educación, inclusive en este mes, ¿no? Se va viendo de los metas del milenio para los metas de desarrollo sustentable, donde se va a ampliar las metas para la educación preescolar, la educación secundaria, la educación de medio superior. Pero interesante ver, así, entonces nuestro rol en todo el mundo es apoyar los sistemas de educación y nuestra misión es cerrar las brechas de inequidad en relación al acceso a educación de calidad y pertinente en todo el país. Entonces, solo unos datos, ¿no? Vemos que en la educación primaria estamos casi a la universalización, ¿no? También vemos que desde 1970 tuve una mediana de años de educación de 3.4 años, ahora es en 9. Pero tenemos grandes brechas. En el Distrito Federal es 10.8 años, en Chiapas es 7. Entonces, nuestro rol en un país como este es analizar junto con las autoridades, junto con los propios niños, adolescentes y sus comunidades, quiénes están fuera de la escuela, por qué y qué son las puentes que se puede apoyar para asegurar este desarrollo completo y de los niños y niñas. Y entonces concentrando en los currículos para la educación indígena, el acceso rural, en las áreas urbanas también, qué son las barreras y entonces trabajando para superarlas. Claro. Muy bien, Alison Soren, representante adjunta de UNICEF en México, muchas gracias por aceptar esta entrevista, gracias por acompañarnos en Noticias 22 y comentarnos estos interesantes temas que sin duda debemos de estar involucrados toda la sociedad, no solo de los países en conflicto, los países en problemas, sino también los países que pueden ayudar, en este caso como México, que ya proporcionamos la página de internet. Sí, no, el derecho a la educación es para todos en cualquier circunstancia y sí contamos con el apoyo de la población mexicana para esta situación muy dramática en que encontramos. Gracias, Alison.